La empresa de $10 millones de mi tío fue para quien pudiera descifrar su código final en 48 horas. Y mis hermanos graduados de Harvard contrataron hackers mientras yo recordaba las historias que me contaba antes de dormir. El tío Elías murió un lunes a las 4:17 de la mañana en su ático, con vista al skyline de Seattle, con los dedos aún reposando sobre el teclado de su portátil. El médico forense dijo: ataque al corazón masivo, instantáneo e indoloro, aunque dudo que algo sobre la muerte sea verdaderamente indoloro. Tenía 53 años y una fortuna aproximada de $47 millones, la mayor parte invertida en DataCrypt Solutions, la empresa de ciberseguridad que había construido desde la nada durante 20 años. El funeral estaba programado para el jueves, pero la lectura del testamento ocurrió el miércoles por la tarde en el despacho de su abogado en el centro, lo que debería haber sido mi primera pista de que algo inusual se avecinaba. Mis 3 hermanos llegaron con trajes de diseñador y expresiones de dolor ensayadas, calculando ya sus partes de la herencia antes de que el abogado abriera siquiera el sobre. Mi hermana mayor, Octavia, voló desde Boston, donde trabajaba como socia senior en una firma de capital de riesgo, con su MBA de Harvard enmarcado en su oficina corner, junto a fotos con senadores y multimillonarios tecnológicos. Había ganado su primer millón a los 30 y su quinto a los 35, construyendo un imperio mediante estrategias de inversión despiadadas y cero apego emocional al fracaso. Mi hermano Esteban llegó desde San Francisco en un Tesla que costaba más que la casa de la mayoría de la gente. Su título en ciencias de la computación de Stanford lo había llevado a fundar 3 startups exitosas antes de los 40. Mi hermana menor, Magnolia, vino desde Manhattan, donde dirigía un fondo de cobertura especializado en adquisiciones tecnológicas, con su bachelor en economía de Yale y su memoria fotográfica, convirtiéndola en una leyenda en los círculos financieros. Luego estaba yo, Fénix Castiano, la decepción de la familia con un título en literatura de una universidad estatal y un trabajo enseñando escritura creativa en un colegio comunitario. Ganaba $43,000 al año y vivía en un apartamento de una habitación con muebles de segunda mano. El abogado se llamaba Bernardo Yates y tenía la expresión exhausta de alguien que había pasado décadas gestionando las demandas y engaños de la gente adinerada. Abrió la cartera de cuero que contenía el testamento del tío Elías y comenzó a leer con una voz monótona que sugería que había hecho esto 1000 veces. El lenguaje legal habitual sobre sano juicio y disposición de bienes. Luego llegó a la parte que hizo a mis hermanos inclinarse hacia adelante con interés depredador. A mis sobrinos y sobrinas les dejo las acciones de control de DataCrypt Solutions, valoradas en aproximadamente $10.3 millones a fecha de hoy. Sin embargo, esta herencia viene con condiciones. Bernardo hizo una pausa y nos miró a cada uno por encima de sus gafas de lectura, como midiendo si estábamos preparados para lo que venía después. El tío Elías creó un desafío que debe completarse en 48 horas a partir de esta lectura. Quien lo resuelva recibe la empresa, los demás no reciben nada. La habitación estalló en objeciones simultáneas. Octavia exigió saber la base legal para una condición tan ridícula. Esteban lo calificó de basura manipuladora y amenazó con impugnar el testamento inmediatamente. Magnolia sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes a sus abogados antes de que Bernardo pudiera continuar. Yo me limité a quedarme sentada, sintiendo el peso familiar de ser invisible en mi propia familia, la que no importaba porque no tenía las credenciales correctas ni el nivel de ingresos adecuado. Bernardo alzó una mano pidiendo silencio y continuó leyendo. El desafío es este. He cifrado un archivo que contiene los documentos de transferencia y los códigos de acceso para DataCrypt Solutions. El cifrado es indescifrable por medios convencionales. La contraseña es una única frase, sin números ni caracteres especiales, exactamente de 17 palabras de longitud. Tienen 48 horas desde el momento en que les entregue el archivo cifrado para descifrarlo. Quien envíe la contraseña correcta primero, lo hereda todo. Esteban se rió, un sonido cortante y desdeñoso. Eso es todo. Un desafío de contraseña. El tío Elías construyó su fortuna con el cifrado. Esto es literalmente a lo que se dedica nuestra familia. Miró a Octavia y a Magnolia con una confianza que rayaba en la arrogancia. Puedo hacer que mi equipo descifre esto en 6 horas como máximo. Octavia ya estaba al teléfono. Conozco 3 firmas de ciberseguridad que se especializan en este tipo exacto de trabajo. El dinero no es obstáculo. Magnolia asintió en acuerdo, sus dedos volando sobre la pantalla de su tableta. Estoy asignando $500,000 para esto. Podemos contratar a los mejores hackers del mundo, ejecutar ataques de computación distribuida, fuerza bruta si es necesario. Bernardo se aclaró la garganta. Hay más. El tío Elías especificó que deben trabajar individualmente, sin equipos, sin ayuda externa, solo su propio conocimiento y habilidades. Cualquier evidencia de asistencia
externa resulta en descalificación inmediata. Las objeciones comenzaron de nuevo, más fuertes esta vez. Octavia se puso de pie, con su voz adoptando el tono autoritario que usaba para intimidar a competidores en salas de juntas. Esto es absurdo. Somos gente de negocios, no hackers. ¿Cómo se supone que vamos a descifrar un cifrado de grado militar solos? Esteban pacedía, su cerebro de genio tecnológico ya trabajando a través de las posibilidades. ¿Cuál es el método de cifrado? AES-256, RSA, ¿algún algoritmo propietario que diseñó? Bernardo consultó sus notas. El archivo en sí les dirá el tipo de cifrado. Esa es toda la información que proporcionó. Nos entregó a cada uno una memoria USB en un sobre sellado. La cuenta regresiva de 48 horas comienza en el momento en que abran el sobre. Elijan su momento con sabiduría. Magnolia agarró el suyo inmediatamente. Empiezo ahora. Cada segundo cuenta. Esteban y Octavia tomaron los suyos con similar urgencia. Yo sostuve el mío con cuidado. La pequeña memoria se sentía imposiblemente pesada con el peso de la prueba final del tío Elías. Salimos del despacho del abogado y nos reunimos en el garaje del edificio. Un concilio de guerra improvisado al que técnicamente no estaba invitada, pero al que asistí de todos modos por pura proximidad. Esteban ya planeaba su estrategia en voz alta. Configuraré una máquina virtual aislada de todo. Ejecutaré todas las herramientas de descifrado a las que tenga acceso. Analizaré el algoritmo en busca de debilidades. Octavia interrumpió. Llamaré a todos los que conozco en ciberseguridad para pedir consejo. No ayuda, solo consulta sobre metodología. Eso debería estar permitido bajo las reglas. Magnolia estaba descargando software en su portátil allí mismo en el garaje. Voy a probar sistemáticamente combinaciones de contraseñas basadas en todo lo que sé sobre la vida del tío Elías. Cumpleaños, aniversarios, citas favoritas, lugares donde vivió. Tiene que ser algo personalmente significativo. Todos se volvieron a mirarme entonces, como si de repente recordaran que yo existía y se preguntaran qué posible estrategia podría emplear con mi inútil título de literatura y mi completa falta de experiencia técnica. ¿Y tú qué vas a hacer, Fénix?, preguntó Esteban con una condescendencia apenas disimulada. ¿Escribir un poema sobre cifrado? Octavia ni siquiera pretendió ser educada. Probablemente deberías renunciar ahora, ahorrarte la vergüenza de fracasar públicamente. Magnolia al menos intentó mostrar preocupación fraternal. Esto está muy fuera de tu área de habilidades. Quizás el tío Elías no se dio cuenta de lo difícil que lo estaba poniendo esto para ti. Miré la memoria USB en mi mano y pensé en el tío Elías, en los cientos de horas que habíamos pasado juntos cuando yo era joven, en las historias que me había contado y que mis hermanos habían estado demasiado ocupados para escuchar. Voy a recordar, dije en voz baja. ¿Recordar qué?, se rió Esteban. ¿Recordar cómo hackear? Apenas puedes usar Excel. Negué con la cabeza. Recordar las historias. Mis hermanos intercambiaron miradas que comunicaban claramente su opinión de que ya había perdido la cabeza. Se fueron en sus coches caros para comenzar sus sofisticados asaltos tecnológicos al cifrado del tío Elías, dejándome a mí sola en el garaje, sosteniendo una memoria USB y un recuerdo. Conduje hasta mi apartamento en mi sedán de 12 años, con la luz del motor encendida brillando alegremente como lo había estado durante 6 meses, y me senté a la mesa de mi cocina con mi viejo portátil. El sobre que contenía la memoria USB estaba cerrado frente a mí mientras preparaba té e intentaba calmar mis pensamientos acelerados. El tío Elías había sido mi persona favorita en el mundo cuando era joven, antes de que mis hermanos descubrieran la ambición y el éxito. Y yo descubrí que ser inteligente en formas que no producen riqueza te hace invisible. Él me cuidaba los sábados por la tarde cuando mis padres trabajaban, y en lugar de poner películas o darme videojuegos, me contaba historias, relatos elaborados y errantes sobre dragones y caballeros y reinos mágicos que siempre tenían giros extraños y moralejas inesperadas. Mis hermanos encontraban sus historias aburridas e infantiles, pero a mí me habían cautivado, suplicando un capítulo más, una aventura más. Abrí el sobre exactamente a las 6 p.m., comenzando mi cuenta regresiva de 48 horas. La memoria USB contenía un solo archivo cifrado etiquetado herencia.exe y un documento de texto con instrucciones. El texto explicaba que el archivo usaba cifrado de grado militar, que tomaría aproximadamente 2.700 millones de años de cifrar usando métodos de fuerza bruta con la tecnología actual. La contraseña tenía exactamente 17 palabras, sin números, sin puntuación, todo en minúsculas con espacios entre cada palabra. Se permitía un intento cada 5 minutos para evitar adivinanzas automatizadas. Después de 100 intentos incorrectos, el archivo se eliminaría permanentemente. Hice cálculos rápidamente. 100 intentos en intervalos de 5 minutos significaba que teóricamente podía intentarlo durante poco más de 8 horas antes de que el fracaso fuera permanente. Mis hermanos, con su destreza tecnológica y
y sus expertos consultores agotarían los intentos rápidamente. Yo necesitaba ser más cuidadosa. Las primeras 6 horas no probé una sola contraseña. En cambio, saqué viejos álbumes de fotos que mi madre me había dado, cajas de recuerdos de la infancia que había guardado, pero rara vez examinaba, fotos del tío Elías y yo en el zoológico, en museos, sentados en su apartamento mientras él gesticulaba salvajemente, contando historias que casi podía escuchar a través de las imágenes congeladas. Encontré mis viejos diarios de los 7 a los 15 años, páginas llenas de resúmenes de sus historias que había escrito porque no quería olvidarlas. El dragón que aprendió a cantar, el caballero que tenía miedo a los caballos, la princesa que se salvó a sí misma, historias que parecían simples de niño, pero que contenían capas de significado que solo comenzaba a entender de adulta. Cada historia había enseñado algo sobre valentía, creatividad, pensar de manera diferente a lo que todos esperaban. El tío Elías me había estado enseñando su filosofía a través de la ficción, entrenándome para ver los problemas desde ángulos inesperados. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto de mis hermanos durante la tarde. Esteban envió un mensaje a las 8 p.m. diciendo que ya había probado 30 combinaciones de contraseñas diferentes basadas en la información biográfica del tío Elías. Todos fracasos. Octavia envió un mensaje a las 9:30 p.m. que su consulta con expertos en ciberseguridad sugería que el cifrado podría tener una vulnerabilidad de puerta trasera que podría explotar sin romper técnicamente la regla de no asistencia. Magnolia llamó a las 11 p.m., sonando frustrada y exhausta. He probado cada frase significativa de la vida del tío Elías que se me ocurre. Lugares de nacimiento, libros favoritos, lemas de la empresa. Nada funciona. ¿Cuántos intentos has usado?, pregunté. 38 hasta ahora. Estoy siendo cuidadosa, pero me estoy quedando sin opciones obvias. Admití que no había probado ninguno todavía, que todavía estaba investigando. Se rió incrédula. Ni siquiera has empezado. Fénix, vas a quedarte sin tiempo. Después de que colgó, volví a mis diarios y los leí de cabo a rabo, buscando patrones. Alrededor de las 2 a.m. encontré algo interesante. En mi diario de los 9 años, había escrito sobre una historia que el tío Elías me había contado sobre un mago que escondió su hechizo más importante a plena vista. Todos buscaban conjuros complejos y lenguajes antiguos, pero el hechizo en realidad estaba escondido en una canción de cuna infantil que todos conocían, pero a nadie se le ocurría probar. La historia había tratado sobre cómo la gente pasa por alto soluciones simples cuando esperan complejidad, cómo la inteligencia a veces significa reconocer que la respuesta obvia es correcta. Pasé más páginas de los diarios encontrando temas similares. El tesoro que estaba escondido en el primer lugar donde todos buscaron. El monstruo que fue derrotado al pronunciar su nombre claramente en lugar de usar magia poderosa. El tío Elías había estado obsesionado con la idea de que la gente complica demasiado las cosas, que la brillantez a veces significa ver la simple verdad que todos los demás pasan por alto. Envié un mensaje de texto a Esteban a las 3 de la mañana m, preguntándole si recordaba alguna de las historias antes de dormir del tío Elías de cuando éramos niños. Su respuesta llegó inmediatamente, sugiriendo que todavía estaba despierto trabajando en el cifrado. ¿Qué historias? Él nunca me contó historias. Siempre estaba trabajando o leyendo manuales técnicos. Sentí una extraña tristeza al leer eso, dándome cuenta de que mis hermanos habían estado tan enfocados en el logro, incluso de niños, que se habían perdido las partes del tío Elías que más importaban. Él me contó historias todos los sábados durante 8 años, respondí, sobre dragones y magos y caballeros. La respuesta de Esteban fue desdeñosa. Eso eran cosas para niños, para ti, porque eras la bebé. El resto de nosotros estábamos aprendiendo habilidades reales. No me molesté en corregirlo, que yo tenía 8 años cuando comenzaron las historias. No era un bebé, o que aprender a pensar creativamente era una habilidad real. Simplemente volví a mis diarios y seguí leyendo. Al amanecer del jueves, había cubierto la mesa de mi cocina con páginas de diarios, fotos y notas que había hecho mapeando cada historia que podía recordar. El hilo común era cada vez más obvio. Las historias del tío Elías siempre presentaban protagonistas que triunfaban haciendo lo inesperado, ignorando la sabiduría convencional, confiando en sus instintos por encima del consejo de expertos. El dragón que aprendió a cantar había derrotado a un ejército no a través del fuego y la violencia, sino a través de la belleza que hacía que los guerreros recordaran por qué querían vivir pacíficamente. El caballero que tenía miedo a los caballos había salvado el reino luchando a pie de maneras que nadie esperaba. La princesa que se salvó a sí misma había rechazado por completo la narrativa de rescate y había negociado un tratado con el dragón. Cada historia trataba sobre subvertir expectativas, sobre encontrar poder en ser diferente de lo que todos los demás valoraban. El tío Elías me había estado diciendo que mis diferencias no eran debilidades, eran exactamente lo que me hacía capaz de ver cosas que mis hermanos no podían. Mi teléfono sonó a las 8 de la mañana. Octavia llamó
llamaba desde Boston, donde aparentemente se había quedado despierta toda la noche trabajando en el cifrado. Llevo 73 intentos y nada funciona. He probado cada frase significativa de su vida, cada cita de sus artículos publicados, cada lema de empresa y declaración de misión. ¿Cuántos has usado tú? 5. Mentí, sin querer admitir que me había estado centrando en recuerdos de la infancia en lugar de técnicas de hacking sofisticadas. Ella guardó silencio por un momento. ¿Qué enfoque estás tomando? Estoy pensando en lo que él valoraba, dije con cuidado. No lo que decía públicamente, sino en lo que realmente creía. Octavia se rió amargamente. Eso es poético pero inútil. Esto es un desafío de cifrado, no una prueba de personalidad. Después de que colgó, miré mis notas y me di cuenta de que necesitaba ser más sistemática. 17 palabras significaba que la contraseña era una oración o frase completa, algo lo suficientemente significativo como para valer la pena proteger una herencia de $10 millones. Comencé a enumerar cada frase significativa de las historias del tío Elías que podía recordar. Algunas eran demasiado cortas, otras demasiado largas, pero buscaba aquellas que capturaran su filosofía esencial. Alrededor de las 10 de la mañana, la encontré en mi diario de los 11 años. El tío Elías me había contado una historia sobre un cazador de tesoros que pasaba toda su vida buscando oro en tierras lejanas, ignorando la mina de diamantes en su propia propiedad porque parecía demasiado fácil, demasiado cerca de casa. La moraleja había sido explícita, a diferencia de la mayoría de sus historias. A veces las cosas más valiosas están justo frente a nosotros, pero las perdemos porque buscamos complejidad en lugar de verdad. Conté las palabras, exactamente 17. Mis manos comenzaron a temblar mientras lo tipeaba en el campo de contraseña. Todo en minúsculas, espacios entre palabras, exactamente como especificaban las instrucciones. El temporizador de 5 minutos contó hacia atrás mientras contenía la respiración. En 0, presioné Enter. La pantalla parpadeó. Acceso denegado. Mi corazón se hundió. Había estado tan segura. La frase me había parecido tan correcta, pero aparentemente me había equivocado. Me quedaban 99 intentos y 40 horas. Volví a mis diarios y seguí buscando. Quizás la frase era de una historia diferente. Quizás había recordado mal las palabras exactas. Alrededor del mediodía, Magnolia llamó sonando alarmada. Llevo 86 intentos y creo que estoy cerca. He estado probando variaciones de sus citas filosóficas favoritas, pero nada funciona. La presión me está afectando. Estoy empezando a cometer errores estúpidos. Intenté sonar alentadora. Estás siendo demasiado rígida. Quizás la contraseña no es algo famoso o público. Quizás es algo personal. Algo que solo alguien que realmente lo conocía recordaría. Magnolia guardó silencio. Yo realmente no lo conocía, Fénix. Ninguno de nosotros lo hizo. Siempre estuvimos demasiado ocupados siendo exitosos. Después de que colgó, miré mis diarios y tuve una revelación que me hizo sentir estúpida por no haberlo visto antes. La contraseña no era de una de las historias del tío Elías. Era una de sus historias condensada en 17 palabras. Agarré mi diario de los 10 años y encontré la historia que había resumido como El niño que coleccionaba estrellas. En mi letra infantil había escrito toda la trama. Un niño quería ser especial, así que coleccionó estrellas del cielo y las puso en frascos. Pero las estrellas morían sin espacio para brillar. Aprendió que intentar poseer cosas bellas las destruye. Tienes que dejarlas en libertad para apreciar su luz. Conté las palabras en ese resumen. 23. Demasiado largo, pero debajo había escrito lo que el tío Elías había dicho cuando terminó la historia, su moraleja real en sus palabras exactas que había copiado porque parecían importantes. Conté exactamente 17 palabras. Escribí con cuidado, verificando triple cada palabra contra mi entrada del diario. Las cosas más valiosas de la vida no pueden ser poseídas, solo apreciadas dejándolas libres y salvajes. Presioné Enter y esperé durante la cuenta regresiva de 5 minutos. Mi corazón latía tan rápido que me sentía mareada. El temporizador llegó a 0. La pantalla parpadeó de nuevo. Esta vez, el archivo cifrado comenzó a descifrarse. Apareció una barra de progreso y se llenó lentamente. Tomó 3 minutos de procesamiento antes de que se abriera un documento PDF, revelando los documentos de transferencia para Data Crypt Solutions, códigos de acceso para cuentas bancarias, papeleo legal transfiriendo la propiedad. En la parte superior de la primera página había un icono de archivo de video. Lo hice clic y el rostro del tío Elías apareció en mi pantalla, grabado en algún momento de las semanas antes de su muerte. Se veía cansado pero tranquilo, sentado en su oficina con Seattle visible a través de las ventanas detrás de él. Fénix, si estás viendo esto, resolviste mi acertijo. No me sorprende. Siempre fuiste la inteligente de la familia, aunque nadie más lo reconoció porque eras inteligente en formas que no aparecen en currículums o estados de cuenta bancarios. Tus hermanos son brillantes en lo que hacen. Estoy orgulloso de su éxito, pero aprendieron a valorar las cosas equivocadas. Aprendieron que
que el dinero, el estatus y las credenciales importan más que la sabiduría, la creatividad, la compasión. Tú eras diferente. Escuchaste mis historias cuando ellos pensaban que las historias eran infantiles. Hiciste preguntas sobre el significado en lugar de solo memorizar datos para exámenes. Elegiste una carrera ayudando a otros a descubrir sus voces en lugar de escalar corporativas. Por eso eres la única que pudo resolver este acertijo. La contraseña no estaba escondida en manuales técnicos o documentos de la empresa. Estaba escondida en el tiempo que pasamos juntos, en las lecciones que intenté enseñar a través de la ficción, en la relación que construimos mientras todos los demás estaban demasiado ocupados logrando cosas. El tío Elías hizo una pausa en el video y vi una emoción cruzar su rostro. La empresa es tuya porque eres la única que entiende para qué sirve realmente. DataCrypt Solutions no se trata de ganar dinero con tecnología de cifrado. Se trata de proteger la libertad, la privacidad y la dignidad en un mundo que intenta controlar y comercializar cada vez más todo. Construí sistemas de cifrado que permiten a disidentes comunicarse de forma segura, que protegen a periodistas de gobiernos autoritarios, que dan a la gente común soberanía sobre sus propios datos y vidas. Tus hermanos la convertirían en una máquina de ganancias, vendiendo al mejor postor, sin importar la ética. Tú la usarás como yo pretendía, como una herramienta para la liberación, no para la opresión. El video terminó con el tío Elías mirando directamente a la cámara. Te quiero, Fénix. Siempre vi tu potencial, incluso cuando tú lo dudabas. Ahora, demuéstrame que tenía razón. Construye algo significativo con este regalo. Me quedé sentada mirando la pantalla de mi portátil en silencio aturdido, con lágrimas corriendo por mi rostro, mi teléfono vibrando con llamadas cada vez más frenéticas de mis hermanos que ignoré. El peso de lo que acababa de suceder era abrumador. Había heredado una empresa de $10 millones, seguridad financiera más allá de todo lo que había imaginado, Y la responsabilidad de llevar adelante la visión del tío Elías. El temporizador de cuenta regresiva en mi pantalla mostraba que me quedaban 43 horas y 27 minutos. Lo había resuelto con un intento mientras mis hermanos habían agotado docenas de conjeturas, cada uno tratando de forzar bruscamente un acertijo que requería recordar en lugar de computar. Necesitaba decírselos, necesitaba estar presente para las consecuencias. Pero primero, me permití sentarme en el apartamento silencioso y llorar por el tío que había visto valor en mí cuando todos los demás no lo habían hecho, que me había dejado no solo riqueza, sino validación. Llamé a Bernardo Yates a la 1 p.m. y le dije que había descifrado el archivo exitosamente. Su máscara profesional se resquebrajó por un momento, revelando sorpresa. ¿Ya? Han pasado menos de 20 horas. La mayoría de la gente esperaba que esto tomara las 48 completas. Le expliqué que lo había abordado de manera diferente a como probablemente lo habían hecho mis hermanos. Bernardo me pidió que reenviara los archivos descifrados para verificar su autenticidad, lo cual hice, y confirmó en 30 minutos que había descifrado legítimamente el cifrado. Felicitaciones, señorita Castiano. Comenzaré el proceso de transferencia de propiedad inmediatamente. Hay documentos legales significativos que firmar, reuniones de junta a las que asistir, y su tío dejó instrucciones detalladas sobre la transición. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Acepté y colgué. Luego finalmente contesté la 10ª llamada de Esteban, que aparentemente estaba teniendo un colapso total. ¿Qué enfoque estás usando?, exigió Esteban sin preámbulos. He probado 93 contraseñas diferentes y nada funciona. Me estoy quedando sin tiempo e intentos. Necesito saber qué estrategia estás empleando, porque claramente sabes algo que nosotros no. Respiré hondo. Ya lo descifré, Esteban. Hace 3 horas. El silencio en la línea se extendió tanto que pensé que había colgado. Entonces su voz volvió baja y peligrosa. ¿Qué quieres decir con que ya lo descifraste? Eso es imposible. No tienes las habilidades técnicas para descifrar un cifrado de grado militar. No descifré el cifrado a través de habilidades técnicas, expliqué. Recordé lo que el tío Elías valoraba y lo que intentó enseñarnos. La contraseña era de una de sus historias antes de dormir. La risa de Esteban fue áspera e incrédula. Estás mintiendo. Intentas desconcertarme, hacerme perder mis intentos restantes en tonterías. No estoy mintiendo y no estoy tratando de desconcertarte. Te estoy diciendo que ya gané. Esteban colgó conmigo. 30 segundos después, Octavia llamó. Esteban dice que afirmas haber resuelto el cifrado. Si esto es algún tipo de juego mental, está por debajo incluso de ti. Repetí lo que le había dicho a Esteban, añadiendo que Bernardo Yates había verificado la solución y ya estaba procesando la transferencia de propiedad. La respiración de Octavia se hizo más pesada. Déjame entender esto correctamente. Tú, Fénix Castiano, con tu trabajo de enseñanza en un colegio comunitario y tu completa falta de experiencia técnica, de alguna manera me ganaste a mí, a Esteban y a Magnolia en un desafío de ciberseguridad recordando historias antes de dormir. El desprecio en su voz era lo suficientemente espeso como para ahogarse. No tengo
te gané en ciberseguridad. Te gané en prestar atención al tío Elías cuando éramos niños. Hay una diferencia. La voz de Octavia bajó a algo frío y afilado. Vamos a impugnar esto. No hay forma de que hayas resuelto esto legítimamente. Tuviste ayuda o de alguna manera hiciste trampa. Demandaremos y arrastraremos esto durante años si es necesario. Después de que Octavia colgó, llamé a Magnolia, que contestó en el primer timbre. Dime que esto es algún tipo de error. Dime que Esteban y Octavia están exagerando y que aún no has descifrado el cifrado. Lo siento, Magnolia, lo descifré. La contraseña eran 17 palabras de algo que el tío Elías me dijo cuando tenía 10 años. Magnolia lloraba. Tuviste una ventaja injusta. Él pasó más tiempo contigo. Te dijo cosas que no nos dijo a nosotros. Eso no es justo como base para una herencia. Sentí un destello de ira que me sorprendió por su intensidad. No tuve una ventaja injusta. Tuve una relación con él que ustedes tres estuvieron demasiado ocupados para desarrollar. Él invitó a todos nosotros a pasar tiempo con él. Ustedes eligieron sus carreras y logros. Yo lo elegí a él. Eso no es injusto. Esos son prioridades. La voz de Magnolia se endureció a través de sus lágrimas. No vamos a permitir que esto se mantenga. Prepárate para una batalla legal. Los siguientes 3 días fueron un borrón de reuniones con abogados, papeleo y comunicaciones cada vez más hostiles de mis hermanos. Contrataron un bufete de abogados especializado en herencias impugnadas y presentaron una medida cautelar de emergencia intentando congelar todos los activos hasta que el asunto pudiera ser litigado. Bernardo Yates explicó que tales impugnaciones eran comunes, pero raramente exitosas cuando el testamento estaba claramente escrito y el desafío se había completado legítimamente. Su tío anticipó este escenario exacto. Incluyó disposiciones que abordan específicamente los intentos de impugnación basados en reclamos de injusticia o falta de igualdad de oportunidades. El video testamento proporciona evidencia clara de que pretendía que el desafío recompensara la relación que construiste con él, no las habilidades técnicas. Aún así, debemos prepararnos para un largo proceso legal. Tus hermanos tienen recursos sustanciales y están altamente motivados. La audiencia de la medida cautelar temporal ocurrió el lunes siguiente en una sala de audiencias que olía a betún para muebles y desesperación silenciosa. Mis hermanos llegaron con 3 abogados que parecían cobrar $800 por hora, vestidos con trajes que costaban más que mi alquiler mensual. Me senté con Bernardo Yates en mi mejor atuendo profesional de Target, intentando no sentirme intimidada por la obvia disparidad de riqueza. La jueza, una mujer de 60 años llamada Judith Blackwood, revisó los materiales del caso con una expresión que no revelaba nada. Pidió al consejo opositor que presentara su argumento sobre por qué la herencia debería ser congelada y el desafío invalidado. El abogado principal, un hombre llamado Gregorio Escarcha, se puso de pie y pronunció un discurso pulido sobre ventaja injusta y oportunidad desigual, argumentando que el tío Elías esencialmente había amañado el desafío para favorecer a una nieta sobre las otras. El señor Castiano diseñó deliberadamente un desafío que requería información que solo la señorita Fénix Castiano poseía, argumentó Gregorio, con su voz modulada para el máximo impacto simpático. Le contó historias y compartió filosofías personales que ocultó a sus otros sobrinos y sobrinas, creando una asimetría de información que les imposibilitaba competir en igualdad de condiciones. Esto constituye trato desigual y potencialmente influencia indebida sobre el fallecido durante sus últimos años. La jueza Blackwood interrumpió. ¿Está argumentando que un tío que pasa tiempo con una sobrina y le comparte historias constituye influencia indebida? Gregorio vaciló. Argumentamos que deliberadamente creó condiciones donde solo ella podía triunfar, lo que sugiere que la competencia era una farsa diseñada para eludir la distribución normal de herencias. Bernardo se puso de pie para responder. Su señoría, ¿puedo presentar evidencia que contradiga esta caracterización? La jueza asintió, y Bernardo sacó una carpeta gruesa. Estos son registros telefónicos, correos electrónicos y mensajes de texto que abarcan 20 años, explicó Bernardo, entregando copias a la jueza y al consejo opositor. Documentan invitaciones repetidas de Elías Castiano a sus 4 sobrinos y sobrinas para pasar tiempo con él, asistir a eventos juntos, visitar su hogar y participar en diversas actividades. Los otros 3 consistentemente declinaron debido a sus horarios ocupados y obligaciones profesionales. La señorita Fénix Castiano consistentemente aceptó estas invitaciones y mantuvo contacto regular con su tío a lo largo de su vida. Él no ocultó información a los demás. Ellos eligieron no estar presentes para recibirla. Gregorio hojeó la evidencia luciendo cada vez más incómodo. El volumen de documentación era abrumador. Correos electrónicos del tío Elías invitando a Esteban a tomar café, declinados. Mensajes de texto pidiendo a Octavia que lo visitara, ignorados. Mensajes de voz solicitando que Magnolia
Magnolia asistiera a una cena familiar, sin respuesta. Años de intentos por mantener relaciones que mis hermanos habían estado demasiado ocupados para priorizar. La jueza Blackwood revisó los materiales en silencio durante varios minutos. Señor Frost, dijo finalmente, ¿está argumentando que las personas tienen la obligación legal de pasar tiempo con sus familiares para preservar futuros derechos de herencia? Porque ese no es un principio con el que esté familiarizada en la ley de sucesiones. Gregorio enderezó sus hombros. Argumentamos que el desafío fue diseñado para ser irresoluble, excepto por alguien con conocimiento privado específico, haciéndolo efectivamente predeterminado en lugar de una competencia genuina. Bernardo produjo otro documento. El desafío era resoluble por cualquiera que conociera los valores y la filosofía de Elías Castiano, que estaban disponibles públicamente a través de sus escritos publicados, discursos y entrevistas. Sin embargo, la contraseña específicamente provenía de historias orales que contó, que ofreció compartir con todos sus sobrinos y sobrinas, pero solo uno aceptó la oferta. La expresión de la jueza Blackwood sugirió que su paciencia se estaba agotando. Moción denegada. El testamento establece claramente los términos del desafío. La señorita Castiano completó el desafío dentro del marco de tiempo especificado usando medios legítimos. El hecho de que estuviera mejor preparada debido a su relación con el fallecido no es motivo para invalidar la herencia. Caso desestimado. Mis hermanos apelaron inmediatamente, arrastrando el proceso legal durante otros 2 meses, mientras yo permanecía en un extraño limbo de ser técnicamente la propietaria de DataCrypt Solutions, pero incapaz de acceder a cualquier activo o tomar decisiones. Bernardo me advirtió que el proceso de apelación podría tomar 6 meses o más, que mis hermanos tenían los recursos para luchar esto durante años si así lo decidían. Durante este periodo, continué enseñando mis clases en el colegio comunitario, viviendo en mi mismo pequeño apartamento, conduciendo mi mismo coche viejo. La única diferencia fue el flujo constante de documentos legales que tenía que revisar y firmar, deposiciones a las que tenía que asistir, preguntas que tenía que responder sobre mi relación con el tío Elías y cómo había resuelto su desafío de cifrado. Los abogados de mis hermanos intentaron todos los ángulos que pudieron pensar, argumentando que el desafío había sido demasiado difícil, que violaba la política pública, que demostraba que el tío Elías había carecido de capacidad cuando lo creó. La audiencia de la Corte de Apelaciones ocurrió un miércoles por la mañana a principios de diciembre, 3 meses después de la muerte del tío Elías. La sala de audiencias era más grandiosa que la primera, con paneles de madera oscura y una sensación de peso histórico. El panel de 3 jueces incluía 2 hombres y una mujer, todos con aspecto de haber estado escuchando argumentos legales desde antes de que yo naciera. Gregorio Frost presentó una versión expandida de sus argumentos anteriores, añadiendo testimonio de expertos sobre la dificultad del cifrado y la improbabilidad estadística de resolver tal desafío sin entrenamiento técnico extensivo. Uno de sus expertos, un profesor de ciberseguridad del MIT, testificó que el cifrado que el tío Elías había usado normalmente requeriría años de conocimiento especializado para descifrar, haciéndolo fundamentalmente injusto esperar que no expertos lo resolvieran. Bernardo lo interrogó cuidadosamente. ¿Sería exacto decir que conocer la contraseña hace que el cifrado sea trivialmente fácil de descifrar, independientemente de la experiencia técnica? El profesor admitió que eso era cierto. Bernardo luego reprodujo el video del tío Elías para la corte, el que había estado adjunto a los archivos descifrados. Los jueces observaron en silencio mientras el tío Elías explicaba su razonamiento, su voz llenando la sala de audiencias. Fénix escuchaba mis historias cuando ellos pensaban que las historias eran infantiles. Ella hacía preguntas sobre el significado en lugar de solo memorizar datos para exámenes. Eligió una carrera ayudando a otros a descubrir sus voces en lugar de escalar corporativas. Por eso ella es la única que pudo resolver este acertijo. Cuando el video terminó, uno de los jueces, un hombre mayor llamado Justicia Raymond Whitfield, preguntó a Gregorio directamente: «Abogado, ¿está argumentando que una persona no puede dejar sus bienes al miembro de la familia que mantuvo la relación más cercana con ellos?» Gregorio intentó un enfoque diferente. Argumentamos que enmarcarlo como una competencia creó falsas esperanzas en los otros beneficiarios y desperdició su tiempo en un desafío que no podían posiblemente ganar. El Justicia Whitfield pareció escéptico. No podían ganar porque no tenían la información. No tenían la información porque eligieron no pasar tiempo con el fallecido durante un período de décadas. ¿Cómo es eso culpa del fallecido o responsabilidad del único beneficiario que sí mantuvo una relación? Gregorio no tuvo una buena respuesta. La Corte de Apelaciones confirmó el fallo original por unanimidad, con una opinión escrita que Bernardo luego me dijo fue inusualmente directa en su crítica a la posición de mis hermanos. La Corte básicamente dijo que estaban
intentando weaponizar su propio descuido de su tío como base para la herencia, lo cual no era una estrategia legal válida. La opinión señaló específicamente que Elías Castiano había hecho esfuerzos extensos documentados para mantener relaciones con todos sus sobrinos y sobrinas, que 3 de ellos consistentemente habían rechazado estos esfuerzos mientras uno los había abrazado, y que crear un desafío de herencia basado en esa relación estaba completamente dentro de sus derechos. La herencia era mía legalmente. Y finalmente, la transferencia real de propiedad ocurrió un jueves por la tarde en una sala de conferencias en la sede de DataCrypt Solutions en el centro de Seattle. Bernardo me guió a través de pilas de documentos, explicando qué significaba cada uno y dónde firmar. La junta directiva de la empresa había sido notificada y esperaba en una sala de conferencias adyacente para conocer a su nuevo propietario. Me sentí como una impostora en mi traje de Target, rodeada de muebles corporativos que probablemente costaban más que mi salario anual. Bernardo debió sentir mi ansiedad porque hizo una pausa antes de que entráramos a la sala de juntas. Su tío la eligió por una razón, señorita Castiano. Él creía que usted entendía la misión de la empresa mejor que sus hermanos. Confíe en ese juicio. La junta consistía en 8 personas, 5 hombres y 3 mujeres, todos mirándome con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo apenas disimulado sobre si una profesora de colegio comunitario podría dirigir una empresa tecnológica multimillonaria. Me presenté y apliqué que pretendía mantener la visión del tío Elías para la empresa, en lugar de cambiar drásticamente la dirección. Los miembros de la junta hicieron preguntas cuidadosas sobre mi baikiek, mi comprensión del negocio, mis planes de liderazgo. Fui honesta sobre mis limitaciones. No soy una experta en ciberseguridad y no voy a pretender lo contrario. Necesito confiar en la experiencia técnica del equipo existente, pero entiendo para qué mi tío construyó esta empresa. Proteger la privacidad y la libertad para las personas que más lo necesitan. Esa misión no cambia. Un miembro de la junta, una mujer llamada doctora Yuki Tanaka, que se desempeñaba como directora de tecnología, hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Qué la califica para liderar una empresa en una industria en la que no tiene experiencia? Respiré y decidí que la honestidad era mi única opción real. Mi tío pensó que estaba calificada porque escuché cuando hablaba sobre valores y propósito, en lugar de solo márgenes de ganancia. Si eso no es suficiente para usted, lo entiendo, pero no voy a vender y no voy a apartarme. La reunión de la junta terminó con expresiones de apoyo educadas, pero no comprometidas. La doctora Tanaka se quedó después de que los demás se fueron, acercándose a mí con una franqueza que aprecié. Su tío hablaba de usted a veces, dijo. Estaba orgulloso de que eligiera la enseñanza sobre carreras más lucrativas. Dijo que usted tenía una integridad que era rara en familias con dinero. Estoy dispuesta a darle la oportunidad de demostrar que tenía razón, pero necesita entender que esta empresa tiene competidores que verán su inexperiencia como debilidad. Necesitará aprender rápido. Le agradecí y le pregunté si estaría dispuesta a ayudarme a educarme sobre los aspectos técnicos del negocio. Ella accedió y programamos reuniones diarias para el próximo mes para ponerme al día en todo, desde protocolos de cifrado hasta posicionamiento en el mercado. Fue abrumador, pero también energizante de una manera que mi trabajo de enseñanza había dejado de ser años atrás. Mis hermanos hicieron un intento final de impugnar la herencia a través de un mecanismo legal diferente, argumentando que el valor de la empresa había sido significativamente subestimado en el testamento y que tenían derecho a una porción basada en la valoración actual real de aproximadamente $13.7 millones. Este desafío fracasó incluso más rápido que los anteriores, porque Bernardo tenía documentación que mostraba que la valoración en el testamento había sido conservadora a propósito y que cualquier apreciación en el valor entre la muerte del tío Elías y la transferencia de propiedad era irrelevante para la distribución de la herencia. Después de esa derrota, mis hermanos dejaron de luchar legalmente, pero comenzaron una campaña diferente. Esteban fue a LinkedIn y publicó una declaración cuidadosamente redactada sobre decepciones familiares y la importancia de la meritocracia, sin nombrarme directamente, pero dejando claro de quién hablaba. Octavia dio una entrevista a una revista de negocios sobre desafíos de herencia en la industria tecnológica, usando nuestro caso como ejemplo de cómo los factores emocionales a veces anulan las calificaciones. El enfoque de Magnolia fue más personal. Me llamó 6 semanas después de la decisión legal final, con su voz cansada. No llamo para pelear o intentar cambiar nada. Solo quiero que sepas que no te odio. Estoy decepcionada y herida, pero entiendo por qué el tío Elías tomó la decisión que tomó. Fuimos terribles sobrinos. Lo tratamos como una obligación en lugar de una persona. La admisión me sorprendió lo suficiente como para no saber cómo responder inmediatamente. Magnolia continuó. He estado yendo a terapia desde que todo esto comenzó, trabajando en por qué estoy tan impulsada por el logro y el estatus. Mi terapeuta señaló
señaló que he pasado toda mi vida adulta intentando impresionar a personas que ya estaban muertas o que nunca se preocuparon por mí en primer lugar. El tío Elías se preocupaba y lo ignoré. Eso es culpa mía, no tuya. Le dije que apreciaba su honestidad y que esperaba que eventualmente pudiéramos reconstruir algún tipo de relación, aunque no sabía cómo se vería eso. Dirigir DataCrypt Solutions resultó ser igualmente aterrador y gratificante. La doctora Tanaka se convirtió en mi consejera más cercana, enseñándome los fundamentos técnicos que necesitaba para entender nuestros productos y servicios. Contraté a un director ejecutivo experimentado para manejar las operaciones diarias mientras me centraba en la dirección estratégica y el mantenimiento de la misión del tío Elías. La empresa había estado negociando un contrato lucrativo con una agencia gubernamental que quería usar nuestra tecnología de cifrado con fines de vigilancia. El trato habría valido $8 millones anuales. Lo cancelé después de leer la letra pequeña y darme cuenta de que habría comprometido las protecciones de privacidad que el tío Elías había construido la empresa para defender. La junta estaba dividida en mi decisión. La mitad apoyaba mantener nuestros principios. La mitad pensaba que era ingenua y que dejaba dinero sobre la mesa. Me mantuve firme y encontramos clientes alternativos que querían cifrado para protección en lugar de control. Dentro de los 6 meses de tomar posesión, había establecido una nueva división de la empresa centrada en proporcionar servicios de cifrado gratuitos a periodistas, activistas y organizaciones sin fines de lucro en países autoritarios. La división no era rentable, pero cumplía la visión del tío Elías más directamente que cualquier otra cosa que hiciéramos. La doctora Tanaka ayudó a diseñar sistemas que eran lo suficientemente simples para usuarios no técnicos, pero lo suficientemente sofisticados como para resistir intentos de pirateo gubernamental. Comenzamos a recibir atención de los medios por nuestro trabajo. Perfiles en revistas tecnológicas sobre la profesora de colegio comunitario que había heredado una empresa de ciberseguridad y la estaba usando para proteger los derechos humanos. La atención era incómoda, pero útil para atraer clientes y talento a los que les importaba la misión más que el dinero. Esteban me envió un artículo sobre la empresa con un breve mensaje. No habría hecho lo que estás haciendo, pero lo respeto. Era lo más cerca que había estado de reconocer que quizás el tío Elías había tomado la decisión correcta. Un año después de la muerte del tío Elías, organicé un evento conmemorativo en la sede de DataCrypt Solutions, invitando a todos los que lo habían conocido profesional o personalmente. Mis hermanos vinieron, de pie incómodamente en el vestíbulo que ahora mostraba un retrato del tío Elías junto con los principios fundadores de la empresa. Di un discurso sobre su visión y valores, sobre cómo había construido una empresa que priorizaba proteger la libertad sobre maximizar las ganancias, sobre cómo me había enseñado a través de historias antes de dormir que las cosas más valiosas de la vida no pueden ser poseídas, solo apreciadas. Octavia lloró durante el discurso, lágrimas reales que no intentó ocultar. Después se me acercó en privado. Lamento cómo te traté durante el proceso de herencia. Fui arrogante y cruel. Te lo merecías y yo no. Le agradecí y lo dije en serio, aunque sabía que nuestra relación nunca sería lo que podría haber sido si hubiéramos elegido caminos diferentes décadas atrás. La empresa continuó creciendo bajo mi liderazgo poco convencional. Para el tercer año, duplicamos nuestros ingresos mientras manteníamos nuestros estándares éticos sobre con quién trabajaríamos y cómo se usaría nuestra tecnología. Había aprendido lo suficiente sobre cifrado y ciberseguridad para mantenerme firme en conversaciones técnicas, aunque todavía dependía en gran medida de expertos para la implementación detallada. Lo que aportaba a la empresa era la capacidad de articular por qué nuestro trabajo importaba más allá de los márgenes de ganancia, para inspirar a los empleados en torno a una misión de proteger la dignidad humana y la libertad en la era digital. El tío Elías había tenido razón al decir que entendía el propósito de la empresa mejor que mis hermanos. Ellos habrían maximizado el valor y vendido al mejor postor. Yo estaba construyendo algo que importaba más que el dinero, demostrando que el éxito podía medirse en impacto en lugar de solo ingresos. 5 años después de resolver el desafío de cifrado del tío Elías, me senté en el mismo despacho de abogados donde Bernardo había leído por primera vez el testamento, esta vez para establecer mi propio plan de sucesión. Nunca me había casado ni tenido hijos. En cambio, volcando mi energía en dirigir la empresa y enseñar a tiempo parcial porque descubrí que extrañaba el aula. Bernardo preguntó a quién quería dejarle la empresa cuando muriera. Pensé en mis hermanos, sobre si habían aprendido las mismas lecciones que yo sobre la diferencia entre riqueza y valor. Decidí crear un desafío similar, requiriendo que cualquier heredero potencial demostrara comprensión de la misión de la empresa a través de acciones en lugar de credenciales. Quien haya pasado más tiempo como voluntario para organizaciones que protegen la privacidad, la libertad de expresión o los derechos humanos durante la década anterior, le dije a
a Bernardo, quien pueda probar a través de sus elecciones de vida que entiende lo que esta empresa existe para defender. Él sonrió y comenzó a redactar el lenguaje, ambos sabiendo que estaba continuando el legado del tío Elías de recompensar la presencia y los valores sobre el logro y el estatus. Las historias antes de dormir que el tío Elías me había contado de niño se volvieron legendarias en la empresa, referenciadas en materiales de entrenamiento y reuniones de planificación estratégica como ejemplos de la filosofía que guiaba nuestras decisiones. Empleados que nunca lo habían conocido sabían sobre el dragón que aprendió a cantar y la princesa que se salvó a sí misma, entendiéndolos como parábolas sobre elegir la compasión sobre la conquista y la autodeterminación sobre los roles prescritos. La doctora Tanaka creó un programa de becas en nombre del tío Elías para estudiantes que cursaban títulos en ciberseguridad con un compromiso demostrado con aplicaciones éticas de la tecnología. Los primeros receptores incluyeron a una refugiada que había usado el cifrado para documentar abusos de derechos humanos en su país de origen y un periodista que había protegido fuentes mientras exponía la corrupción. El tío Elías habría estado orgulloso de a quien estábamos eligiendo apoyar. 10 años después de su muerte, en el aniversario del día en que descifré su desafío de cifrado, visité su tumba con una memoria USB que contenía la historia completa de lo que había construido con su regalo, sabiendo que él entendería que la herencia real nunca había sido el dinero o la empresa, sino los valores y la visión que había cifrado en historias y revelado a través del amor. Gracias por ver hasta el final. Asegúrate de suscribirte y dar like para no perderte el próximo.